minutos en esta mañana y yo estaba esperando a que pudiéramos estar conectados con mis hermanos para poder dar y leer la palabra del Señor en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias a todos los que se conectan una vez más para disfrutar de las maravillas que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana sea una palabra que transforme tu corazón también. Y ahí donde ustedes están, los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor que está en Salmos 121. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla en Salmos 121. Amén. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a la palabra de Dios? Gracias, Señor. Y ahora sí, gracias, Dianita, ella lo había presentado. Vamos a presentar al pastor Emilio, quien trae una palabra para nosotros. Espero que desde ya prepares tu corazón, porque el Señor hablará nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos vinieron con expectativas el día de hoy de lo que Dios hablará? ¿Cuántos vinieron con expectativas? ¿Cuántos se levantaron y dijeron esta mañana: ¿qué será la palabra que Dios tiene para mí en este día? Si tú no lo hiciste, vamos a orar por ti. No, mentira, estamos bromeando, pero queremos decirte e instarte a que todos los días que tú vengas a la casa del Señor te puedas levantar preguntándote a ti mismo: ¿cómo? ¿Qué será lo que Dios me va a hablar el día de hoy? ¿Cuál será la palabra que Dios tiene para mi vida el día de hoy? ¿Será que Dios me va a decir esto? ¿Será que Dios me va a hablar esto? Y venir con muchas expectativas, porque cuando nosotros nos acercamos con expectativas a la casa del Señor, la semilla que Él depositará en tu vida caerá en tierra fértil. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Buenos días, familia, ¿cómo estamos? ¿Bien? Voy a pedir a los niños que pasen al frente, por favor. Niños, vamos al frente. No sé qué está haciendo Pastor Nelly con la Biblia ahí. Le está hablando la Biblia. Good job. Quiero que, iglesia, pon tus manos hacia el frente, por favor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de estos hermosos niños que están acá con nosotros, Señor. Que están en tu casa, Señor. Señor, incluso aquellos niños que no pudieron venir el día de hoy, Señor, bendícelos, Señor, ahí donde están en sus hogares. Señor, esta nueva generación, Señor, que sea una generación llena de tu poder y de tu gloria, Señor, una generación transformadora, Espíritu Santo, para que puedan ser la luz y la sal, Señor, de este tiempo. Para que ellos puedan ser el cambio, la transformación, Señor, y que muchos puedan conocerte a ti y llegar a tus pies. Señor, amamos a las familias, bendecimos a las familias en tu nombre, Señor, para que sean también familias de bien, Señor, y que puedan dirigir a estos hermosos niños, Señor, en el camino correcto. Señor, bendice a sus maestros que se han preparado, Señor, con una enseñanza sobrenatural. Ahí en esa habitación donde estarán, Señor, que no sea la maestra hablando, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, moviéndose en ese lugar. Que seas tú llenando sus corazoncitos, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Y que esa semilla sembrada en sus corazones, Señor, que crezca fuerte, saludable y que dé tiempo conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Now you can go with Dianita. ¿Quién está contento? Pueden sentarse, iglesia. ¿Quién está contento? Yo no sé si tú viniste contento, pero yo vine contento y te voy a decir por qué.
Como decía Pastora Nelly y decía incluso Dianita, lo que hacemos no es para el pastor, no es para las cuatro paredes, sino es para el Señor. Amén. Cuando nos levantamos con agrado, porque sabemos que venimos a hacer las cosas para el Señor. Venimos a estar delante de su presencia, venimos a estar bien delante del Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos conforme a nuestro corazón, pero para agradar al Señor. Y eso es lo más importante. Y por eso muchas veces nosotros venimos y vemos cosas que suceden a nuestro alrededor y decimos: Señor, gracias por amarme, gracias por contestar mis oraciones, gracias por cuidarme, por guardarme, por estar conmigo. Y voy a ser atrevido, porque te lo tengo que decir. Muchas veces de manera personal me han sucedido cosas que, si yo como hombre me pongo a indagar y digo: ¿por qué esta llanta se me ha desinflado? Se le fue el aire. ¿Por qué hoy el carro no encuentro la llave y estoy vuelta a vuelta y voy tarde a una reunión? ¿Por qué Dios me está deteniendo? Y más adelante me encuentro la misma ruta a la cual yo iba a tomar, un accidente en combinación con muchos carros. Y así han pasado muchas veces. Y Carlita, creo que tú viviste algo similar, ¿te acuerdas? Que Dios nos pide detenernos en ciertas cosas, y humanamente a veces peleamos con nuestra humanidad. Decimos: ¿pero por qué? Pero más adelante, con nuestros ojos espirituales, entendemos que Dios nos ama tanto que siempre cuidará nuestro caminar, siempre guardará nuestros pasos. Cuando nosotros dormimos, Él está despierto cuidándonos. Él está guardando que sus hijos duerman y duerman en paz. Amén. Y confiados en Él, nosotros siempre veremos gloria y victoria, de victoria en victoria, de conquista en conquista. Amén. Hoy es el último domingo de la serie Siendo Luz. Bonito, está el aire encendido. No sé si está encendido. Es que está caliente, ¿verdad? Sí, está caliente, perfecto. Está caliente, es muy cierto, sí, así es. Brando, yo creo que vamos a poner la de palabra de amor, la pista de palabra de amor. Estamos hablando sobre siendo luz. Y cuando hablamos sobre siendo luz, hay algo hermoso que sucede en la palabra de Dios. Estuvimos hablando el domingo antepasado sobre la diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hablamos la diferencia entre una cosa y la otra, y tocábamos características, la naturaleza de la misma. Hablábamos sobre la importancia del gobierno, lo que sucede en el gobierno a nivel espiritual, y tocamos ciertos puntos de las características y la naturaleza del reino de los cielos versus el reino de las tinieblas. Y creo que nos quedamos en una de las naturalezas respecto al reino de Dios, que es la verdad, ¿sí? Y quiero terminarte esta enseñanza porque el Señor me ha pedido que te entregue algo hermoso el día de hoy, después de estos puntos de la naturaleza y la descripción de la misma. Amén. Y quiero que estés muy expectante porque Dios nos va a hablar de una manera especial el día de hoy, ¿sí? Una de las naturalezas es la verdad. Y cuando estamos hablando de la verdad, la palabra de Dios nos dice en Juan 8, del 31 al 32. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús, hablando de la naturaleza del reino de Dios. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Eso no lo dijo Martin Luther King, lo dijo Jesús. Amén. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando tú conoces la verdad, conoces la palabra de Dios, no te pones del lado del mal o del bien, te pones del lado correcto, que es del lado de Jesús. No nos ponemos a saltar de un lugar a otro, sino que permanecemos en las promesas, permanecemos en las palabras que Dios nos ha dado. Una de las cosas que tengo que hablarte respecto a la naturaleza del reino de Dios, cuando estamos hablando sobre la verdad específicamente, Dios ha dado una palabra a cada uno de nosotros. La palabra que Dios ha dicho, la promesa que Dios tiene para mi vida, no es la misma promesa que tiene para Donato, para Rafael, para Juan y para Andrés. No es la misma promesa. No podemos compararnos con la promesa que tiene mi hermano y por qué la mía no es igual. Y es ahí cuando empezamos a nosotros a cambiarnos de carril. Amén.
cuando tú conoces la verdad, aparte que esa es la palabra de Dios principalmente, pero cuando tú te aferras a esa verdad y tú sabes que tú tienes una promesa y te aferras a tu propia promesa, no la promesa de tu hermano, no la promesa del primo, no la promesa del papá, sino que mi promesa, esa verdad, esa palabra que es tuya, te hace libre. ¿Te hace libre de qué? Te hace libre de cargas, te hace libre de amarguras, te hace libre de enojos inconsistentes que no pertenecen a lo que es tuyo. No sé si tú te has dado cuenta que aquellos que van compitiendo en los track fields van corriendo, y si ellos pisan la línea para cambiarse de carril, quedan descalificados. Así de simple. ¿Cómo lo aprendí? Porque mi hija hace track field. Ella iba súper rápido y de repente llegó a la meta y ibas y bueno, no está aquí, iba a un buen ritmo, y de repente descalificada. Yo como papá dije, ¿pero por qué? No, y iba corriendo muy bien, ¿qué pasó? Y la regla dice que no puedes pisar ni siquiera la horita de la línea porque quedas descalificado, porque te estás pasando a la línea del otro. Entonces vuelvo y repito, hablamos sobre gobierno desde el inicio de todo este tiempo. Hay reglas que nosotros nos acatamos a nivel secular, pero ¿por qué nosotros no lo vivimos a nivel espiritual también? Si yo piso la línea de la vida y de las promesas de Donato, imagínate que Dios me diga, descalificado, porque pisaste lo que no. Entonces, ¿me entendés? ¿Qué pasaría si Dios fuera así con nosotros y que te descalifique? Dices, no, entonces, pero aquí en la tierra sí podemos. No, que nos pasan tantas cosas y nos sometemos a tantas reglas, a tantos condiciones. Pero ¿por qué no hacemos las cosas también igual en las cosas de Dios? Ah, no, ¿sabes por qué? Te lo voy a hacer muy claro, y la verdad te hará libre, ¿sí? Porque si yo me paso esta línea y me regreso y yo le pido perdón a Dios, Dios no me va a descalificar, Dios me va a perdonar. Entonces empezás en un ambiente donde te cambias de carril un ratito y entras al tuyo y perdón Señor, y me cambio de carril y me paso al mío, perdón Señor. Pero tengo que decirte algo, que el Señor no te encuentre cuando la trompeta suene en el carril equivocado. Mantente siempre en lo que es tuyo. Mantente siempre en la promesa que Dios te ha entregado. Mantente siempre. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Un testimonio vivo, y te lo tengo que entregar. Cuando yo vine a este país, fue en el 2010. Recuerdo que un señor me vendió un vehículo, y ese vehículo me lo vendieron muy económico. Me costó $900, creo que me costó, y me incluía los 6 meses del seguro. Pero la puerta no cerraba, era un rollo con ese carro, la calefacción no servía. Yo vine en octubre, era en Nueva York, y compré el carro como en noviembre, un frío tremendo, y adentro era un cooler eso. Yo adentro iba con gorro, con orejeras, con guantes adentro del carro. Había más frío dentro del carro que afuera del carro, y tenía que cerrar la puerta con el cinturón de seguridad amarrado a la puerta. Ojo, yo recuerdo que yo iba por los highways, y era un humazón ese carro, por cierto, y yo veía a la par de mi carro, viejo, roto, casi desarmándose, veía familias montadas en camionetas grandes sonriendo felices, adentro con calefacción, y yo afuera en mi carro congelándome. Y yo decía, pero ¿por qué yo no? Y me enojaba conmigo mismo, y siempre me andaba comparando con otros. Y empezaba a llenarse mi corazón de cosas incorrectas, empezaba a llenarse mi corazón de cosas indebidas, empezaba a compararme viendo la bendición de otros, y por qué la mía no. Porque mi condición y mi situación está como está, y yo volteo a ver a un montón de gente que está bien, pero ¿por qué yo no? Y me enojaba. Y te voy a dar otra verdad que también te hará libre. De rodillas un día me puse a discutir mi vida privada con el Señor, y le dije, ¿para qué me trajiste a este país? Yo estaba bien donde estaba. Sí, estaba descarriado, claro, pero estaba bien. O sea, no me faltaba comida, andaba en buen transporte, andaba en problemado. Sí, andaba en problemado. Pero ¿sabes algo? Le dije yo a Dios, si aquí me tienes aguantando hambre, sufriendo
y viéndola a palitos, como decimos en el buen chapín, yo me voy y me regreso y hago aquello que sé hacer bien. Y yo me voy de este país. Estuve a punto de irme de este país. ¿Y sabes qué me dijo Dios en intimidad? Me dijo, no puedo entregarte, y esta palabra es para alguien en esta mañana, no puedo entregarte lo que es tuyo porque aún está sucio el depósito. No puedo derramar lo nuevo y limpio sobre tu vida porque aún está sucia la vasija. No puedo entregarte la promesa que te va a bendecir porque aún llevas cosas del pasado que puede contaminar lo que te quiero entregar. Y en ese instante de rodillas yo lloré y entendí la razón por la cual Dios a mí me tenía en una hielera de 4 llantas. En ese momento, cuando yo comprendí esa verdad, llegó libertad sobre mi vida. Y recuerdo perfectamente esa semana cuando era fin de mes y entendí lo que Dios me estaba diciendo. No tenía para la renta de fin de mes. Y cuando entendí y empecé a sacar todo lo sucio, tanto personal como espiritual, de mi vida, de mi familia, esa media semana me llamaron para un nuevo trabajo. Esa media semana a mí me contrata un judío y me dice, Emilio, yo no hablo bien inglés, me dijo. Yo hablo hebreo y el inglés que vas a venir de mí es bien pateado, así que espero que me entiendas. Yo le dije, yo hablo español y mi inglés es bien pateado, así que esperemos que nos entendamos. Sentado en la mesa estaba con él y ese es un testimonio para aquí, para la iglesia, porque sé que necesitamos de verdades. Estaba sentado en la mesa y me dice, bienvenido a la empresa. ¿Te recuerdas, amor? Y me dice el señor es fin de mes. Y se me quedó viendo a la mesa, Donato, así se me quedó viendo. Y dice, es fin de mes, Emilio. Y me dice, ¿tienes familia? Y le dije, sí, tengo una nena de 6 meses. Emily estaba de 6 meses aproximadamente. Y me pregunta, ¿tienes para pagar tu renta? Y en ese instante yo agaché mi mirada y empecé a llorar. Andrés, en ese momento, ese judío agarra su chequera y me da 2 meses por adelantado. Y me dijo, ve y cubre lo que necesitas. Yo salí de ese lugar con trabajo. Salí con 2 meses por adelantado. Era fin de mes y pude pagar mi renta. Llegué a casa y llené la alacena de comida. Ahí entendí que mi corazón estaba sucio. Ahí entendí que mi vida todavía tenía cosas impuras para que Dios derramara lo que era mío. Pero tuve que pasar el proceso difícil, tuve que pasar el proceso de compararme con las promesas de alguien más hasta que Dios tratara conmigo. Y muchas veces Dios quiere bendecirte, quiere entregarte tantas cosas, pero aún tenemos en nuestro corazón algo que nos impide recibir lo bueno y agradable que Dios tiene para nosotros. La verdad te hará libre. Y necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque habemos, y me incluyo, habemos muchos que hemos estado orando y decimos, ¿hasta cuándo Dios va a contestar mi clamor? Y ahí es cuando nosotros empezamos a vivir una transformación, cuando conocemos la verdad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando estamos hablando del reino de Dios? Que Él trae verdad por naturaleza. El reino de las tinieblas trae engaño. Y es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3 del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, engañándola, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:13 dice así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué te estoy hablando sobre la otra naturaleza del reino de las tinieblas? El Señor siempre te quiere ver bendecido. Dios no te quiere ver destruido. ¿Qué padre le da una piedra a un hijo en un plato para comer?
Ninguno. Aún siendo un padre malvado, le damos comida a nuestros hijos. Mas nuestro Padre que está en el cielo no te quiere ver a ti hambriento, sediento, destruido, destrozado, roto, quebrado, hecho pedazos, llorando. Dios no te quiere ver así. Nuestro Padre que está en el cielo no te quiere ver así. Mas sin embargo el enemigo sí. ¿Y qué pasa con el enemigo? Empieza a meter engaño, empieza a meterte cizaña, empieza a tratar de endulzarte esto que está acá, para que tú vengas y digas, sí, es cierto, y esto, y empieces a caer en engaño. Y cuando vienes a despertar, en el buen colombiano, estamos embolatados, estamos enredados, estamos bien sembrados en un gran problema, que lo único que tenemos después es que tenemos que recibir ayuda de parte de Dios en todo el enredo que nos hemos metido. Amén. Entonces, característica de parte de Dios es la verdad, y la característica de parte del reino de las tinieblas es el engaño. Dentro de la misma naturaleza de parte del reino de Dios encontramos la sanidad. Aquí voy con esto. Primera de Corintios 1:2. Y la iglesia de Dios que está en Corinto, estamos hablando del apóstol Pablo, está dirigiendo una iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados para ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios con sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús, ¿qué nos vino a entregar Jesús cuando murió en la cruz? Jesús vino a redimirnos, Jesús vino a sanarnos, Jesús vino a darnos libertad nuevamente. Jesús vino a sanar todo pecado, vino a arrancar todo pecado de la humanidad. La humanidad estaba esclava en pecado. Mas sin embargo Jesús vino a hacer un sacrificio perfecto por todos, tanto buenos como malos. Por todos, tanto aquel que le aceptó como aquel que le rechazó. Por todos. Jesús, por amor, vino a traer sanidad y libertad a cada uno de nosotros. Yo tengo que serte nuevamente honesto, y vamos a vivir de testimonios en testimonios. Hoy en día aún se viven milagros. Hoy en día aún vivimos milagros y milagros creativos. Pero ¿quiénes reciben esos milagros? Aquellos que confían en el Señor, aquellos que en realidad se aferran a la fe y empiezan a vivir con intensidad esa fe. Yo personalmente he tenido muchos milagros creativos de parte de Dios, muchísimos, que si yo me siento a contártelos nos tardamos todo el domingo, y sé que muchos de nosotros también han recibido milagros de parte de Dios. Pero ¿por qué te estoy diciendo yo en esto? Porque así como hablamos, y te voy a retroceder, seguimos hablando sobre siendo luz, ¿sí? Y siendo sal, pero esto va amarrado a características de parte del reino de Dios. Nuevamente estamos hablando de un reino, estamos hablando de un rey. Hay una gobernanza sobre nosotros, y esa gobernanza incluye, así como incluye este país, salud pública, también de parte del reino de los cielos hay salud espiritual. Cuando estamos enfermos, ¿a dónde corremos? No corremos a la policía, ¿o sí? Cuando estamos enfermos no corremos a la prisión. Bueno, dependiendo de qué enfermedad tenés. Pero cuando tenemos una enfermedad, corremos al médico, ¿sí? Vamos al médico para que nos chequee. Una emergencia, vamos a un hospital. No puedo moverme. La ambulancia llega por mí y me lleva. No me lleva a una prisión, me lleva a un hospital para ser procesado y ser sanado. Lo mismo pasa de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos algo adentro que nos está golpeando, tenemos que abocarnos al hospital del cielo. Tenemos que abocarnos al médico de médicos, al abogado de abogados, aquel que no ha habido una sanidad que no pueda resolver, aquel que no pueda resolver un caso, aquel que lo imposible lo convierte en posible.
Nosotros tenemos que entender que de parte de Dios hay una naturaleza grande y tenemos que empezar a vivirla. No podemos ser luz sin entender la razón por la cual yo soy luz. No puedo ser sal sin entender qué es lo que a mí me da ese sazón. No puedo pretender ser luz tanto en casa como fuera de casa si no entiendo la razón por la cual ese fuego está encendido en mí. Hay una verdad, hay características de parte del reino de Dios que tengo que vivir con intensidad. Amén. Cuando estamos hablando de santidad, también tenemos que entender que de parte de las tinieblas tenemos pecado y maldad. Ojo, pecado y maldad. Entonces, en Romanos 1, del 28 al 32, dice lo siguiente. Quiero que seamos muy intencionales en lo que dice la Escritura. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Qué lista tan larga está, Dios. ¿Te das cuenta todo lo que puede llevarte cuando nosotros tenemos una mente llena de pecado y llena de maldad? Y puedo seguir con la lista. Y sigue la lista. Cuando nosotros permitimos que toda esa maldad venga a contaminarme, yo formo parte de una mente reprobada. Yo formo parte de una mente pecaminosa, una mente llena de maldad. Y cuando yo permito que el enemigo se meta aquí, ¿a qué vino el enemigo? A llenarme de frutos. No. Vino a matar, a destruir y a engañar. Matar, destruir y engañar. Ahí es donde te quiere tener. En esos 3 puntitos. Engañado, muerto y destruido. Ahí quiere tenerte. Entonces, parte de la naturaleza que tú tienes que entender de Dios es que tenemos que identificar que la paga del pecado son $100. No, la paga del pecado es un cake de chocolate. Tampoco. La paga del pecado es muerte. Y pecado es tanto una mentiriza piadosa como un balazo en la cabeza a mi prójimo. Exactamente lo mismo. El Señor no tiene clasificaciones: pecado nivel 1 a pecado nivel 10. Dependiendo de tu nivel, así son los padres nuestros. No, así no funciona. Pecado es pecado y se acabó. Pecado y se acabó. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos indagar el depósito que tengo aquí adentro, lo que tengo aquí adentro, mi vida personal, mi vida espiritual, y yo empiezo a indagar y me doy cuenta que tengo una mínima cosa que al Señor no le agrada, ahí empezamos a entender la razón de tantas cosas en nuestra vida y empezamos a depurar todo aquello que al Señor no le agrada. Amén. Y aterrizamos con la última característica del reino de Dios versus el reino de las tinieblas: luz. Característica importante la cual estamos nosotros en esta serie. La característica de ser luz encontramos en Juan 1 del 4 al 9, y dice de la siguiente manera: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Entendimos eso? Y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Miren qué importante. Me voy a tener ahí en el verso 5. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden detener esa luz que Dios quiere encender a través de ti. Es ahí cuando el enemigo quiere tenerte
arrancado de tus promesas. Es ahí cuando el enemigo te quiere sumergir en un mundo lleno de problemas. Es cuando el enemigo te quiere sumergir en un enredo total para que la luz no pueda resplandecer. Porque él sabe que el día y la hora en el que tú te enciendas en el nombre de Jesús, él sabe que el día que el fuego del Espíritu Santo empiece a arder en ti, él no puede prevalecer contra tu vida. Él no puede prevalecer contra las promesas. Él no puede detener lo que Dios dijo que haría. Él no va a detener lo que Dios ya tiene en camino para ti. Pero si yo permito estar metido en un mundo lleno de tinieblas, donde no pueda ver la luz que Dios quiere entregarme, no puedo ver nada. Yo he estado en medio de unas oscuranas que ni la palma de la mano logro verme. Un día me fui de cacería y la luna llena se la tapó una tormenta y se puso negro el cielo total. Literalmente no me veía ni la palma de la mano en aquella oscuridad. Solo los sonidos de los animalitos y algún par de lucitas ahí de luciérnagas y se acabó. Pero ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque la característica opuesta del reino de las tinieblas es tiniebla, oscuridad. Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendéis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas. Estamos hablando las potestades de las tinieblas. Estábamos hablando, y quiero que entiendas esto: hay un gobierno de parte de Dios y hay un gobierno de parte de las tinieblas. Hay potestades de las tinieblas que tienen autoridad para ejecutar planes y artimañas en tu contra. No creas que cuando entras al mundo espiritual, cuando entras a las cosas de Dios, no vas a ser atacado. Cuando entras a las ligas del Señor y empezamos a pelear esa santidad, empezamos a pelear por mis promesas, empezamos a pelear en oración, empezamos a pelear por lo que es mío, empezamos a pelear para no contaminarnos, empezamos a pelear para rechazar todo pecado en contra de mí y de mi familia. El enemigo empieza a pelear para bombardearte, que tropieces, empieza a pelear para contaminarte, empieza a pelear. Así sube tu intensidad de lucha, así sube también la intensidad. Y es ahí cuando empezamos en aquella lucha, pam, pam, pam. Pero ¿qué crees? Las tinieblas no pueden prevalecer en aquel que porta la luz. Aquel que porta la luz, no importa cuán grande se levante un plan del enemigo en tu contra, no podrá atacarte, no podrá acechar, no podrá hacer nada en contra de ti, a menos de que tú permitas que esa luz que tú llevas dentro empiece a apagarse. Pastor Emilio, ¿cómo se apaga la luz? Aléjate. Pastor Emilio, pero ¿cómo que si me alejo? Sí, agarra un teléfono y desconectarlo del wall donde está cargándose y usarlo todo un día. No lo pongas a cargar, al siguiente día no funciona. Cuando nos desconectamos de la fuente de luz, cuando nos desconectamos de la fuente de vida que se llama Jesús, ahí empezarás tú a vivir eso en decadencia. No es que a mí me esté yendo bien en mi trabajo, no es que en la familia estamos bien, todo está bien, y empiezo a desconectarme lentamente de las cosas de Dios, y ahí empiezan a venir los problemas, porque empiezan las tinieblas a prevalecer. ¿Por qué? Porque tu luz ha menguado, tu luz está haciéndose pequeña, tu búsqueda hacia Dios cada vez es menos, tu intensidad, el anhelo de estar en la presencia de Dios es cada vez mínima. Entonces así de mínima será intensa tu luz. Entonces ahí es cuando empezamos a vivir problemas. Amén. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Y con esto voy cerrando. Uy, estoy muy buen tiempo. Indagando en la palabra de Dios. Sí, mira, Betty, ya estoy viendo el tiempo. Mira, estoy exacto lo que quería. La palabra de Dios encontramos en el libro de Juan, capítulo 9. El libro de Juan, capítulo 9. Y esto quiero que la iglesia lo reciba en el nombre de Jesús. Dígale que está a la par suya, yo lo voy a recibir. Dígale que está a la par suya, yo lo voy a recibir. Yo voy a recibir esta palabra.
Juan 9. El título de Juan 9 dice de la siguiente manera: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice la escritura que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, cuando vivían todavía en el Antiguo Testamento, agarrados de la ley, amén, se creía que si alguien nacía con un defecto, imagínate, si alguien nacía torcido de la pierna, de la cadera, de algo en la mano, en la cara, en cualquier parte, un defecto físico, se creía que la familia estaba en pecado. Y porque la familia había pecado, la paga del pecado era que el hijo le había salido como le salió. Entonces, cuando alguien veía a alguna persona en aquel tiempo con defectos físicos, inmediatamente pensaban: o la mamá o el papá pecó, o incluso él pecó. Porque se creía que muchas veces el niño en su niñez hacía algo indebido y quedaba con algún defecto físico, se caía, entonces algo había hecho. O sea, todos sabían que algo había pasado porque el niño había nacido así. Mira lo que dice la escritura. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús venía de otro lado, ojo. Y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, que significaba maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús y les dijo: no es quien pecó o si pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El verso 4 es el que más me gusta. Me es necesario hacer las obras del que me ha enviado, entre tanto que el día dure. Que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ponme ese verso en las pantallas. Juan 9, 4. Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió, mientras exista aún luz del día, mientras aún tengamos un poco de luz, porque viene la noche donde no se podrá trabajar. Vuelvo y repito, la Biblia no se tiene que leer literal. Tenemos que interpretar y ser intencionales. La noche viene cuando nadie puede obrar o trabajar. Cuando estamos hablando de noche, estamos hablando de tinieblas. Cuando estamos hablando de que aún hay luz, porque Jesús dijo: aún hay tiempo de hacer las cosas. Y dice la escritura que Jesús viene y toma de la tierra y hace barro y le pone barro en los ojos a aquel ciego de nacimiento. Y de manera instantánea Jesús le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Los teólogos han estudiado esta escritura de Juan 9 y dicen que donde el muchacho estaba era la entrada del templo, donde había muchas personas frecuentando. Él ahí estaba pidiendo monedas porque no podía trabajar. Y es ahí donde Jesús se lo encuentra. Y el estanque de Siloé está hasta el otro lado de la ciudad. Iglesia, quiero que recibas esta palabra de parte de Dios. Dios quiere quitarle la ceguera a alguien en esta mañana. Pero antes de que tú entiendas qué es lo que Dios quiere hacer contigo, quiero que entiendas lo que Dios hizo acá con este ciego de nacimiento. Le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Por qué Jesús no le dijo: ven y lávate aquí en la tienda que está a la esquina? ¿Por qué Jesús no le dijo: ve y entra al templo y lávate en el templo? No, lo mandó al otro lado de la ciudad. ¿Sabes por qué? Para ver el nivel de fe que este ciego tenía. Tenía que cruzarse toda la ciudad con la ceguera que él portaba, con el barro en sus ojos, y tenía que atravesar todo obstáculo de la ciudad. ¿Cuán grande es tu fe? Dios quiere quitarte la ceguera y quiere contestarte lo que tiene para ti, pero primero te dice: tienes que atravesar lo que te estoy pidiendo que atravieses para que llegues hasta tu estanque. Hay un estanque al cual tú estás a punto de llegar. Y dices: Pastor Emilio, pero yo estoy orando. Yo te tengo que decir: sigue avanzando. Pastor Emilio, pero yo no aguanto. Sigue avanzando porque estás a punto de llegar a tu estanque de Siloé. Y dice la escritura que él llegó al estanque de Siloé ciego de nacimiento y recibe vista. Y corrió
a buscar a aquel que le había sanado. Y un montón de fariseos se le atraviesa. Y lo conocemos, es aquel ciego de nacimiento. Vengan, llamen a sus padres, porque no puede ser posible cómo esto sucede. ¿Y sabes qué es lo que le dice Jesús a aquellos fariseos? Fariseos son aquellos que conocen la escritura de principio a fin. Fariseos son aquellos que conocen la escritura mas no la viven. Amén. Y dice la escritura, la siguiente parte, ahí mismo en el verso 35 en adelante. No lo pongas en las pantallas, Brandon, porque es mucho. Oyó Jesús que le habían expulsado, aquel que era ciego de nacimiento pero ahora veía. Le expulsaron del templo donde estaban los fariseos interrogándolo. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le está diciendo el que ahora ve, el ciego que ahora ve. Amén. Y le dice Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y en ese instante le dice el ciego de nacimiento, que ahora veía y estaba delante del maestro, y le dice: ahora creo, y creo en ti, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Estás escuchando? Jesús ha venido para los que no ven, que puedan ver, que puedas ver tu estanque de Siloé, que puedas caminar hacia tu estanque y recibir tu promesa, que esas escamas que tienes en los ojos sean arrancadas y que puedas ver lo que el Señor tiene para ti. Porque hay muchos que pretenden ver, mas sin embargo están ciegos en espíritu. Están ciegos. Están viendo las maravillas que Dios hace delante de sus ojos, mas sin embargo están ciegos espiritualmente hablando. El Señor te bendice. El Señor te está dando tantas cosas y no logras ver los pequeños detalles. No logras leer las letras pequeñas de aquel contrato que Dios tiene delante de ti. ¿No te has dado cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida? Yo tengo que hablarle a la iglesia, pero con mucha transparencia. Muchas veces Dios nos está bendiciendo, mas sin embargo no somos agradecidos con lo que Dios está haciendo. Muchas veces despertamos y se nos olvida darle gracias a Dios por haber despertado. ¿Cuántas personas están en este momento postradas en un hospital deseando estar donde tú estás sentado? ¿Cuántas personas no están emproblemadas detrás de barrotes en este momento deseando un rato de libertad, aunque sea para que me permitan ir a la iglesia y sentirme libre un momento? Dios te tiene tan bendecido, Dios te tiene tan lleno de su amor, que muchas veces, ¿sabes qué es lo que sucede? Se te hace casual lo que Dios hace por ti. Se te hace casual lo que Dios hace por ti. Se te hace natural. Es más, se te hace una obligación de parte de Dios hacia ti. Empiezas a convertirte en una hija o un hijo caprichoso. Es que Dios tiene que encender el sol por mí. No, es que Dios tiene que... empezamos a pasar por alto lo hermoso que Dios está haciendo con nosotros. Muchos estamos siendo ensanchados en medio de escasez. Muchos estamos siendo ensanchados en medio de una pandemia. Muchos estamos siendo ensanchados en medio de una escasez financiera. Muchos están siendo ensanchados y promovidos en medio de un golpe mundial financiero, donde muchas empresas no tienen ni siquiera el 1% de crecimiento. Es más, despidos se asoman. Hay una ola de despidos que ya empezaron en varias empresas grandes. Tengo un colega que la semana pasada me escribió y me dijo: ¿será que en la empresa donde tú trabajas podrías ayudarme a entrar? Y yo le dije: ¿qué pasó? Es que en la mía hubo despidos y yo fui uno de la primera ola y vienen más. Y dije: wow. Y casualmente ayer nos estábamos cortando el pelo y un pintor estaba hablando con el barbero y le decía: estoy siendo golpeado de una manera muy fuerte laboral. Antes tenía trabajo los 7 días, hoy 2 días nada más. Me le quedé viendo y le dije: no me estás preguntando, pero te hace falta Jesús más en tu vida. Te hace falta Jesús para que puedas ver las grandezas que Dios tiene contigo,
Porque andaremos, dice la palabra de Dios, andaremos en valle de muerte, andaremos en medio de mortandad, andaremos en medio de problemas, mas a ti no llegará mal alguno. Siempre y cuando tú estés agarrado de la mano correcta, andarás en valle de muerte, mas no temerás alguno. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán, dice la Escritura. Mas a ti no llegará. Se puede anunciar muerte financiera, mas a ti no llegará. El Señor te va a ensanchar en medio de escasez. El Señor te va a promover en medio de despidos. El Señor va a empezar a fluir siempre y cuando estés aferrado a la verdad. Él ha venido a darle vista al ciego. Yo no sé cuántos son ciegos acá. Yo quiero decirte, yo quiero declararme un ciego espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo que viene a darnos ¿qué? La vista, para que podamos ver nuestro estanque de Siloé, para que podamos ver aquella promesa que Dios tiene para mí, para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo no quiero hacerme el altivo que todo lo veo, porque ciego me quedaré. Amén. Iglesia, ponte de pie. Con esto vamos cerrando. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado esta semana probablemente con duda, angustia, y pidiéndole al Señor que conteste. Pero hoy tengo que decirte a ti de parte de Dios: hay un estanque de Siloé que está al frente de ti, y puedo sentirlo en mi corazón. Hay un estanque de Siloé que está al frente de ti, y te has detenido a un par de pasos antes de ese estanque. Iglesia, hay un estanque que está delante de ti. Yo sé que ha sido largo el caminar. Yo sé que ha sido largo tu caminar. Yo sé que ha sido largo lo que tú has pasado. Yo sé que tu proceso ha sido tedioso. Yo sé que tu proceso ha sido difícil. Yo sé que nos ha costado aferrarnos a lo que el Señor dijo que un día haría contigo. Pero el estanque está al frente. Yo no sé quién está pidiéndole al Señor dirección, pero hay un estanque delante de ti que simplemente está esperando. Pero tú te has detenido. Tú has detenido tu caminar. Tú has detenido tu caminar. Y el estanque de Siloé está al frente de ti. Ahí donde tú estás, iglesia, empieza a hablar con el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pastor Aneli, ven conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Iglesia, pasemos al frente. Pasemos al frente. Vamos, vénganse todos al frente. Vamos a orar por todos. Vamos a orar por todos. Yo puedo sentir en mi corazón que estás delante del estanque que Dios tiene para ti. Yo puedo sentir de parte de Dios que estás a pocos pasos de una promesa. Yo puedo sentir de parte de Dios que te has detenido por cualquier circunstancia, porque te susurraron cosas incorrectas, porque pensaste que no llegarías, porque te cansaste en medio de la prueba, porque te cansaste en medio del caminar, porque simplemente dijiste: yo no tengo el valor para seguir avanzando, porque probablemente te señalaste a ti mismo y dijiste que no eras capaz y no valías para entrar a ese estanque de Siloé. Pero hoy Jesús nos vuelve a decir: anda, ve y avanza, porque quiero hacer contigo cosas grandes, porque quiero hacer contigo cosas sobrenaturales, porque quiero entregarte cosas que aún tú no conoces, porque quiero entregarte cosas sobrenaturales que llevan tu nombre. Hay promesas que llevan tu nombre, hay promesas que llevan fechas, hay promesas que tienen tiempos establecidos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hay promesas que llevan tu nombre. Hay promesas que están esperando, que llevan tu nombre. Nadie más puede llevárselas. Hay promesas de parte de Dios que tienen fecha, y esa fecha se aproxima. Hay algo grande que el Señor tiene contigo. Hay algo sobrenatural que el Señor tiene contigo. Hay una promesa que está esperando a pocos pasos. Hay una promesa de parte de Dios que el Señor ha dicho: yo te entregaré y nada ni nadie podrá quitarlo. Señor Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo.
I just wanna move your arm. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give